El ruido del éxito. Bienvenidos a CREA con Carla Castellanos. Imagina un reloj despertador. No uno cualquiera. Uno que en vez de sonar cuando toca despertar, suena cuando por fin llegaste. Cuando finalmente conseguiste eso que llevabas años persiguiendo. Ahora imagina que ese reloj nunca suena. No porque esté descompuesto, sino porque cada vez que estás a punto de llegar, mueves la meta un poco más. El ascenso que soñaste se convierte en el siguiente ascenso. La casa que ibas a comprar se convierte en la casa más grande que hay que comprar después. El reconocimiento que buscabas nunca es suficiente, porque siempre hay alguien con más. Y así, sin darnos cuenta, pasamos la vida entera esperando que nosotros mismos programamos para que nunca suene. Hoy quiero hablarte de esto, no si el éxito está bien o mal. Eso ya lo sabemos, el éxito no tiene nada de malo, porque incluso cuando lo conseguimos tantas veces no llega la sensación que esperábamos que trajera consigo. ¿Y de qué es lo que en realidad estábamos buscando sin saberlo debajo de todo ese esfuerzo? Porque hay una diferencia enorme entre una vida que se ve bien hacia afuera y una vida que se siente bien desde adentro. Y esa diferencia casi nunca la exploramos hasta que algo nos obliga a detenernos. Hay una frase que decimos todos en todos los idiomas con distintas palabras, pero con la misma estructura. Voy a ser feliz cuando termine la carrera, cuando consiga ese trabajo, cuando pague la deuda, cuando encuentre pareja, cuando los hijos crezcan, cuando por fin tenga tiempo, cuando me jubile. Esta frase tiene algo profundamente seductor. Nos da un plan, nos da la sensación de que la felicidad no es un misterio, sino una consecuencia lógica de cumplir ciertos pasos, en cierto orden, con cierto esfuerzo, y eso es reconfortante, porque el esfuerzo lo entendemos, sabemos cómo hacerlo. Lo que no sabemos es qué hacer con la felicidad directamente, sin intermediarios, así que preferimos perseguirla a través de metas concretas que sí sabemos cómo alcanzar. El problema aparece después, porque cuando finalmente llegamos a esa meta, cuando de verdad llegamos, no en la imaginación, sino en la vida real, la sensación que encontramos casi nunca es la que habíamos anticipado. Hay alivio, sí, hay orgullo muchas veces, pero la plenitud completa, esa que imaginábamos años atrás, mientras trabajábamos duro para llegar ahí, tarda en aparecer o simplemente no aparece del todo. Y entonces hacemos algo curioso. ¿Por qué la meta no trajo lo que prometía? Asumimos que la meta era la incorrecta, que necesitábamos una meta más grande y ponemos la siguiente un poco más lejos y volvemos a correr. Esto tiene un nombre en psicología, aunque no hace falta el nombre técnico para reconocerlo. Nos acostumbramos rápido a lo bueno. El cerebro humano está diseñado por razones de supervivencia muy antiguas para adaptarse a cualquier condición nueva, buena o mala, en un tiempo sorprendentemente corto. Lo que ayer era un lujo inimaginable, hoy es simplemente el punto de partida desde el cual medimos lo que nos falta. Esto no es un defecto moral, es literalmente como estamos construidos. El problema no es tener metas. Las metas son necesarias, dan dirección, dan estructura a los días. El problema es cuando toda nuestra idea de bienestar depende exclusivamente de metas futuras, porque entonces vivimos permanentemente en un estado de todavía no, donde el presente nunca es suficiente porque siempre está subordinado a lo que viene después. Conozco, aunque sea de oídos, la historia de mucha gente que después de conseguir aquello con lo que soñaba toda su vida, entra en una especie de vacío que nadie le había advertido. Algunos lo llaman la depresión del éxito y suena contradictorio, pero no lo es tanto si lo pensamos bien. Cuando el sentido de tu vida entera estuvo puesto en un objetivo específico y ese objetivo finalmente se cumple, lo que queda es una pregunta enorme y silenciosa. ¿Y ahora? ¿Qué? Esa pregunta asusta más que el fracaso mismo, porque el fracaso al menos nos da algo contra qué luchar. El vacío, no. Lo que confundimos con felicidad. Aquí hay algo que vale la pena distinguir con cuidado porque solemos mezclarlo sin darnos cuenta. No es lo mismo sentir placer que sentir que la vida tiene sentido. El placer es inmediato, intenso y se apaga rápido. Una buena comida, un elogio, una compra, un logro reconocido en público, todo eso se produce una descarga de satisfacción real, genuina, pero corta.
Y como es corta, necesitamos repetirla. Necesitamos la siguiente comida, el siguiente elogio, la siguiente compra. El placer por su propia naturaleza es un motor que exige combustible constante. El sentido es distinto. No se siente como una explosión de alegría, se siente más como una especie de firmeza tranquila, algo que sostiene incluso en los días donde no hay ni placer ni motivos aparentes de celebración. El sentido no depende de que las cosas salgan bien hoy, depende de saber con cierta claridad interna hacia dónde vamos y por qué nos importa llegar ahí. La confusión entre estas dos cosas es, probablemente, una de las razones más comunes por las que tanta gente exitosa, gente que por fuera lo tiene todo, reporta sentirse profundamente insatisfecha, porque construyeron una vida entera optimizada para maximizar el placer y el reconocimiento sin haberse detenido nunca a preguntar si eso, además de placentero, tenía sentido para ellos. Y aquí hay una pregunta incómoda que rara vez hacemos a tiempo. ¿De quién es en realidad la meta que estamos persiguiendo? Porque muchas de nuestras metas más grandes no nacieron de nosotros, nacieron de lo que vimos admirar a nuestros padres, de lo que la sociedad en el momento en que crecimos definió como una vida exitosa, de comparaciones silenciosas con hermanos, compañeros, vecinos, amigos, gente que ni siquiera conocemos bien, pero cuya vida, vista desde afuera, funciona como una vara de medir la propia. Perseguimos esas metas con tanta sinceridad, con todo el esfuerzo del mundo y sin embargo, cuando las alcanzamos, no sentimos que sean nuestras del todo. Se sienten como un premio ganado en una competencia que ni siquiera elegimos correr. Esto explica algo que a primera vista parece extraño porque tanta gente después de años de sacrificio para llegar a cierto lugar, en el momento exacto de llegar siente una desconexión profunda, casi como si hubiera estado corriendo la carrera equivocada durante todo este tiempo. No es que el logro no valga la pena, es que el logro, cuando no está anclado a un sentido propio, verdaderamente propio, se siente hueco sin importar lo brillante que se vea desde afuera. El sentido no se encuentra, se construye. Aquí quiero corregir algo que decimos con demasiada ligereza, encontrar el sentido de la vida como si el sentido fuera un objeto perdido en algún lugar esperando a que lo hallemos con suerte o con la búsqueda correcta. Cuando pensamos en el sentido como algo que hay que encontrar, actuamos como buscadores pasivos. Probamos un trabajo, no funciona. Probamos otro, probamos una relación, no funciona. Probamos otra, leemos un libro tras otro, esperando la revelación que finalmente nos diga para qué estamos aquí. Y esa búsqueda sin dirección propia puede consumir años enteros soltando de una cosa a otra sin construir nunca nada con raíces profundas. Cuando en cambio entendemos que el sentido se construye, la pregunta cambia por completo. Ya no es ¿dónde está?, sino ¿qué estoy dispuesto a construir, aunque tome años, aunque no dé resultados inmediatos, aunque nadie más lo valore de la misma forma que yo? Esta distinción parece sutil, pero no lo es. Construir algo implica compromiso sostenido en el tiempo, y ese compromiso sostenido, curiosamente, es una de las fuentes más confiables de sentido que existen. No en el destino final, el proceso de construcción mismo. Piensa en cualquier persona que dedicó años a algo que le importaba profundamente. Un oficio, una causa, una familia, una comunidad, un proyecto que tomó mucho más tiempo del que hubiera querido. Casi todos describen al mirar hacia atrás que el sentido no llega al día que terminaron el proyecto. Llegó poco a poco durante los años de construcción, en los pequeños actos diarios de sostener algo que les importaba, incluso en los días difíciles, incluso sin garantía de éxito. Esto también explica por qué el dinero y el reconocimiento, aunque útiles, tienen un límite tan claro para producir bienestar duradero. No es que sean malos, es que resuelven problemas prácticos, seguridad, comodidad, estatus, pero no resuelven la pregunta más profunda de para qué usamos ese dinero, esa comodidad, ese estatus. Sin una respuesta a esa pregunta, hasta la vida más cómoda puede sentirse vacía por dentro. Hay algo más que vale la pena decir aquí, porque suele sorprender a quien lo escucha por primera vez.
El sentido casi nunca aparece cuando estamos enfocados exclusivamente en nosotros mismos. Aparece con mucha más frecuencia cuando lo que construimos tiene algún tipo de conexión con algo más grande que nuestras propias comodidades. Otras personas, una comunidad, una idea que no importa defender, un legado que queremos dejar aunque no lo veamos terminado. Esto no significa que cuidar de uno mismo esté mal, ni que haya que sacrificarse hasta el agotamiento por los demás. Significa simplemente que el sentido tiende a crecer en la intersección entre lo que nos importa a nosotros y lo que importa a algo o a alguien, más allá de nosotros mismos. Te dejo con una pregunta. ¿Cuál es el sentido de tu vida? Cuéntame. Sígueme en las redes sociales de Crea con Carla Castellanos. Gracias por escucharme.